Close your eyes, let's take a ride through the depths you hold inside. Angel guides you soft and true to the subconscious calling you. Time to open, time to see your soul's own sacred mystery. Hola, buenos días. Estamos aquí de nuevo con Ángel López. Ángel, muchas gracias por volver otra vez a conectarte conmigo. Me encantó nuestra conversación que tuvimos la vez pasada y me gustaría seguir un poquito con ese tipo de preguntas. Gracias de nuevo por venir otra vez y si puedes describir un poquito lo que haces, a qué te dedicas, como esta vez vamos a hacerlo todo en español, pues es mejor que empecemos desde ceros, desde el Muy bien, bueno, principio. gracias por invitarme y estar aquí porque es un placer. Bueno, soy Ángel, como hemos dicho, ya nos conocemos de antes y me dedico a trabajar con el subconsciente y trabajo con el subconsciente, que es la herramienta en donde todo se registra, porque desde ahí vamos a encontrar soluciones a lo que normalmente no se encuentran en lo que digamos las terapias psicológicas normales. En las terapias psicológicas normales nos construimos un personaje, hay muy buenos profesionales que trabajan en ese área, pero no todo queda registrado ahí, entonces hay que acceder al subconsciente. Y al subconsciente se registra o se accede desde dos caminos o dos herramientas que utilizo yo. Uno es QHHT con la técnica que trabajó Dolores Cannon y la otra es la terapia de las vidas pasadas, que es la técnica que hace José Luis Caburi o que enseña José Luis Caburi. Las dos son muy diferentes. La de José Luis Caburi va directamente a buscar un trauma o un traumita y la de Dolores Cannon es una epifanía espiritual en el que vas a ver una vida pasada y en el que vas a tener una conversación con tu yo superior. No siempre he hecho esto, he trabajado toda mi vida en el mundo de la empresa hasta que decidí hacer un doctorado sobre el sentido de la vida, esa es mi tesis, y eso me llevó a la reencarnación a vidas pasadas y desde vidas pasadas pues ya emprendí un nuevo camino hacia la terapia y hacia el tratamiento de esa parte más subconsciente. ¿Y en qué momento, porque tú también eres psicólogo, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Cómo fue tu línea de tiempo como psicólogo? Sí, bueno, yo arranqué, mi primera licenciatura es una licenciatura en Derecho. Mm. Entonces, el derecho es una carrera preciosa porque a nosotros los humanos nos ayuda a ponerle marco a aquello en donde podemos tener una disputa y con unas reglas claras podemos caminar. Y empecé en el mundo de la empresa, pero claro, el mundo del derecho se queda insuficiente si no sabes qué es lo que de verdad motiva a la gente, ¿no? Y por eso empecé a estudiar mientras trabajaba psicología. Estudié entonces y trabajé desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista legal durante 20 años y la psicología siempre ha estado ahí. Siempre, tanto en el mundo de la empresa he ayudado a crecer a las personas y a desarrollarse y ahora lo hago a un nivel más individual. Y me centré mucho más en la psicología cuando hice el doctorado, porque claramente vi que ese era el camino a partir de entonces. Y para ejercer como psicólogo hay que hacer un máster de psicología general sanitaria que hice y tuve la suerte, porque lo considero una suerte, de haber pasado en las prácticas por el Hospital San Juan de Dios, por el área de paliativos. Y es un área pues, muy cercana a mi corazón, en el que bueno, ves a las personas y a las familias en un periodo de fin de vida en donde se desvela todo y donde todos necesitaremos ayuda. Y esa área me marcó claramente, por aquí tengo que seguir. Y desde entonces ahí estoy, trabajando por una parte pues, en la parte más psicológica del sentido de la vida y por otra parte en la parte más subconsciente donde se almacena todo lo que esa parte más racional muchas veces no alcanza a llegar. Claro. Ok, qué bueno, qué buen camino. Y
Me contaste que QHHT es diferente a la otra técnica de regresión que haces, de hipnosis que haces, Ujú. y los propósitos son diferentes, ¿cierto? Cuando alguien decide hacerse QHT es diferente cuando alguien quiere hacerse el otro, ¿o cómo funciona? Sí, sí, ¿Uno cómo sí, decide que... son totalmente diferentes. Hay veces que la gente viene solo con una idea en la cabeza, porque solo conocen, por ejemplo, QHHT, pero lo que en realidad quieren resolver es un trauma, por ejemplo. Un caso típico, el miedo a hablar en público. Pues me encuentro muchas veces a personas que lo han intentado todo con miedo a hablar en público y las técnicas habituales no le han servido, ni los cursos que hace de hablar en público no les sirven, ni las visitas al psicólogo para frenar la ansiedad que les produce hablar en público. Entonces esas personas que vienen ya con un problema claro, esas las dirijo por lo que José Luis Caboli llama terapia de vidas pasadas. Y eso es ir a buscar el origen de donde tiene ese problema en la vida real. Entonces vamos directamente a solucionar eso, el miedo a hablar en público. Y cuando veo que una persona me llama y tiene una inquietud espiritual, noto que la lucecita interior se está iluminando y digo, no, claramente tu camino es QHHT. Y QHHT es para mí una epifanía espiritual. Es un descubrimiento de todas tus conexiones espirituales, de toda tu vida pasada con una conexión espiritual muy fuerte y es el camino para quien quiere crecer espiritualmente mucho. Los dos no son incompatibles, de hecho mucha gente empieza por una y sigue con la otra, dejando un tiempo prudencial entre las dos son perfectamente compatibles. Lo que sí no se hace más de una vez es el QHHT, que tus circunstancias vitales cambien, porque la moraleja de la vida pasada que vas a ver va a ser siempre igual. En cambio, la terapia de vidas pasadas, pues normalmente se hace tantas veces como problemas tengas y que quieras solucionar. Pero si uno quiere ver, por ejemplo, yo que me hice QHHT contigo, y me encantó. A mí me gustaría volver a hacerlo, Ujú. más que todo por exploración. ¿Se podría? ¿O ahí Sí, sería sí, mejor sí. otra cosa? Sí, sí, por supuesto que sí, no, se podría hacer, se puede hacer tantas veces como uno quiera. Pero claro, ¿con qué intención, no? Yo siempre le digo a las personas que vienen a hacer una sesión, lo primero es la intención, no vengas sin una intención. Entonces, Sí. hay gente que también viene a hacer este tipo de consultas de una forma muy superficial, con el sentido de, estoy seguro, ayer hablaba con una persona, que en otra vida he sido un vikingo. Pues no sé empezar muy bien, ¿no? Le digo, a ver, esto no es barato. Eh, Suscríbete a Netflix, vete al cine con tu pareja y ten una cena súper bonita y gástatelo ahí, pero dime para qué es relevante que tú entiendas que has sido un vikingo. Pues no sé, pues igual esto no es la vía apropiada, ¿no? Pero si piensas que lo que te va a enseñar es importante para tu vida, por supuesto, pero nos tenemos que dar cuenta que quien crea en vidas pasadas, todos hemos tenido muchas, y tu alma irá a la que necesitas ver. Pero te pongo un ejemplo. Hice una sesión a un hombre cuya mujer había fallecido hace poco. Entonces el hombre tenía una intención, quiero encontrar pareja súper rápido y quiero hacer lo que sea para estar bien y volver a estar otra vez en pareja. Bueno, vale, es una intención súper válida, quiere pasar el duelo y centrarse en lo que le queda de vida con otra persona. Bueno, fue una vida pasada en la que esta persona era, bueno, pues un hombre, tenía una pareja, era un colono americano que viajaba desde el este al oeste y en el transcurso mataban a su pareja súper joven. Entonces, bueno, esa era su vida. Terminamos la sesión y charlamos un rato cuáles son las conclusiones que ha sacado de esta sesión. Bueno, él se hizo su composición y se fue. A los 6 meses vuelve, oye Ángel, es que quiero hacer otra. Quiero hacer otra porque no tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Digo, vale, pues vamos a hacer otra. Hicimos otra sesión en la que también él volvía a ser un hombre y su pareja fallecía súper joven. Y le dije, bueno, ahora está claro, ¿no? Yo no suelo interpretar nunca. Eh, Ahora está claro, ¿no? Y sí, creo que ya lo he pillado, me dijo. Bueno,
pues seguiremos hablando porque siempre suelo llamar a la gente para ver qué tal está unos días después y un tiempo después. Y me llamó hace 6 meses. Oye Ángel, es que no, me siento súper solo, quiero volver a tener pareja y quiero hacer una sesión. Digo, pero si va a salir lo mismo, no ha cambiado nada. Dice, no, Ángel, lo quiero hacer, pues vale, vamos a hacerla. Hicimos la sesión y salió exactamente igual. Una vida pasada, él muy joven, casado con una persona que quería muchísimo, pero fallecía al poco de casarse. Y le pregunté, vamos a ver, pero ¿cuál es la moraleja de estas tres historias? ¿Son iguales? Dijo, joder Ángel, ayúdame. Pues no has resuelto este karma, tienes que aprender a vivir solo. Esta es tu vida, tienes que aprender a vivir solo. Entonces ahora céntrate en ti, no pienses que tu vida va a depender de que aparezca alguien con el que vas a sintonizar bien, porque para empezar no va a ser igual a la historia de amor que tuviste y lo que te espera será diferente, pero ¿qué te está diciendo esta historia? Aprende a vivir solo. Esto no lo has cerrado, aprende a vivir solo. Entonces hicimos 3 sesiones de QHHT y las 3 fueron exactamente igual. Entonces, salvo que cambie mucho tu circunstancia vital, explorar vidas pasadas lo puedes hacer tú mismo sin necesidad de ir a QHHT, pero claro, la vida pasada, para los que no creen, les manda un mensaje, pero para los que creemos, nos manda un mensaje y encima te unes al personaje, ¿no? Si no ha cambiado nada en tus circunstancias vitales, no sé si merece la pena. Es al final como un episodio más que tú has vivido. Y desde luego que hay 1000 historias de las que puedes aprender. A mí me han hecho muchas, más de 50. Entonces, claro, cuando te hacen tantas, echas la vista atrás de tu vida y dices, ahora entiendo por qué me gusta tanto esto. Ahora entiendo por qué me gusta tanto esto. Ahora entiendo por qué tengo una inclinación por este tipo de cosas. Lo entiendes todo y todo encaja. Pero claro, ¿cuál es la encarnación más importante? Esta, es esta. No son las que han pasado, es esta y este momento. Si te sirve para aprender, muy bien, pero no, es esta encarnación. Sí. Bueno, cuando hice la sesión contigo, el propósito era muy claro, ¿no? Que era lo que yo tenía que aprender en esta vida. Pero hace como un mes hice una sola, o sea, compré una sesión, una autohipnosis de regresión de vidas, también de alguien certificado en QHHT, em, que era obviamente no es una hipnosis tan profunda como la tuya y solamente duró como 40 minutos, pero igual vi otra vida. Ujú, Y la vida que vi tenía una lección diferente a la que vi contigo, que también era muy relevante al momento de mi vida, ujú, pero era una lección completamente diferente. Por ejemplo, contigo el aprendizaje era, tienes que aprender a observar sin absorber. Y la lección que vi en la vida pasada, que vi sola, era, tienes que aprender a ser líder sin controlar a la gente. mm, Entonces fue como, oh, wow, sí, claro. Y me mostró toda la vida, porque es igual que contigo, donde uno lo ve desde el principio hasta el final, hasta el momento en que uno se muere. Y toda esa vida yo había sido un líder, un hombre, un líder muy importante, pero el liderazgo era malo porque no, en vez de darle a la gente la oportunidad de aprender y que hagan las cosas ellos, yo se los hacía por ellos. Entonces les mm, estaba robando esa oportunidad, ¿no? Y es muy relevante a esta vida donde yo quiero ser líder, donde tengo una empresa, donde manejo gente, pero todavía me queda ese cosito de que quiero hacer las cosas por la gente, ¿sabes? Como, ay, no, tú no lo puedes hacer, yo lo voy a hacer por ti. Y sí. me pasa lo mismo con la familia, ¿no? Ujú, Y con mis seres amados, y es que quiero ayudarles tanto que quiero resolver sus problemas por ellos, que no es lo que ujú. un líder debería hacer. Entonces, por eso me gustó mucho porque dije, ah, bueno, mira, los aprendizajes son súper claros y por un tema de exploración me encantaría ver más. Pero no sé si de pronto quizás es un tema mío que tengo como ansiedad y quiero ver más y que capaz no sea bueno mirar tantas vidas pasadas, no sé. Sí, mira, hay en este momento en el que vivimos tanta oferta New Age que, claro, harías todos los cursos del mundo todos los días. Pero tienes que asimilar el mensaje.
Y el mensaje, imagínate que haces 10 sesiones y en las 10 sesiones tienes 10 mensajes que son pertinentes para tu vida. Bueno, lo normal es que el alma te muestre prioridades. Sería un poco raro que te mande 10 prioridades, pero vamos a poner que hay Sí, 10. Eh, Cuéntame cómo te vas a organizar para asimilar todo eso. Es mejor ir poquito a poquito, yo creo. sí, es verdad. Entonces, tienes un mensaje, trabaja en ese mensaje. Es como cuando uno aprende a meditar. Estas son las reglas, o estas son las normas, o estos son los pasos para llegar a meditar, ¿vale? Pues tómate tu tiempo. Es como ir al gimnasio. Yo nunca tendré un six-pack porque no voy al gimnasio para hacer six-pack. Pero el que lo tiene es que ha ido mucho. Y esto es igual. ¿Quieres llegar a un nivel de conciencia expandida alto? Medita todos los días. Entonces, si te mandan muchos mensajes, es como hacer muchos cursos, Mm, pues te llegas a perder. Entonces, céntrate en uno sí, o céntrate en dos. Si el aspecto laboral es algo totalmente diferente a lo que te ha dado para el primer mensaje, pero céntrate. Si no sí, te perderás, sí. es verdad, tienes razón. Es verdad. Y tú mencionaste un término que lo he escuchado varias veces, pero creo que nadie lo ha explicado bien. ¿Qué significa para ti, en tus propias palabras, la conciencia expandida? Sí, para mí conciencia expandida es llegar a un nivel vibracional tan alto que dejas de tener una identidad en esta encarnación y llegas a estar conectado con algo superior a ti. ¿Qué es lo normal cuando uno llega a un estado de conciencia expandida? Pues conectar con tu alma, básicamente. Y cuando uno conecta con su alma, conecta con esa parte menos consciente donde se registra todo. A ese nivel de conciencia expandida, en otros términos, se puede llegar dimensionalmente tan alto como uno se haya entrenado para llegar. Pero llegar al nivel de conciencia expandida, yo le llamo, pues has llegado al aeropuerto, a la pista de despegue. Cuando uno llega ahí es donde la magia ocurre y se abren otras dimensiones. Ujú. Y eso evidentemente hay que entrenarlo. Entonces, cuando uno llega a un estado de conciencia expandida con una intención y una protección, accede a esos espacios dimensionales en los que se encuentran respuestas. Ok, y mencionaste algo de desprenderse de la identidad que uno tiene. Sí, Sí. cuando uno llega, que es al final meditar y llegar a ese estado de conciencia expandida, voy a dejar esta parte racional a un lado. Voy a dejarla, por supuesto, respetando que está ahí, queriéndola mucha, porque es la que me ha llegado, la que me ha permitido llegar hasta aquí, pero voy a trascender, le voy a dejar que esté de espectadora para que yo integre mi identidad total, que es esa parte consciente y menos consciente, que es lo que se hace en las meditaciones. Dejas tu parte racional, el personaje que nos hemos creado a un lado, y dejas sacar esa parte menos consciente, que es la que te conecta con tu alma. Entonces, ese espacio dimensional es el de conectar con tu alma y ser tú y luego ser parte de un todo. Vale, vale, vale. ¿Y se podría decir que la identidad es un poco el ego también que hay que dejar? Identidad y ego es exactamente lo mismo. El personaje es la parte más racional y de personalidad que nos hemos creado en esta encarnación, pero más allá tenemos una identidad. Sí, vale, súper claro. Y otra cosa también que me gustaría aclarar, cuando tú hablas del alma como si el alma no estuviera adentro, como si estuviera allá. ¿Nos puedes contar un poquitico cómo funciona el tema o sea, somos un alma, estamos reencarnados acá, pero entonces estamos acá o lo tenemos allá o somos ambos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, sí que me gustaría decir que esta es mi visión de las cosas, que por supuesto no es la verdad absoluta, es la cosmología que yo me he creado y es en la que creo. Entonces, siempre le digo a la gente, de lo que yo digo, cuando doy cursos de meditación, por ejemplo, de lo que yo digo, quédate lo que resuena en ti en el corazón, el resto, como si no existiese, lo desechas, porque claramente habrá cosas que sientas que sí y otras que no. Entonces, por responder, por supuesto que el alma está con nosotros todo el rato. Está un fractal del alma. Vamos a imaginarnos cuando conocemos o oímos hablar del higher self o del yo superior y otros nombres que tienen, ¿no? Entonces yo lo explico así. Vamos a imaginarnos que el yo superior, el higher self, es una naranja que tiene muchos cajos, ¿no? Entonces, esa naranja desprende uno de esos cajos, ¡pum!
en esta encarnación y claro, tu alma está contigo junto con esta personalidad y este personaje que nos hemos creado, ¿no? Y este va a estar contigo hasta el momento en el que termine esta vida y este fractal de tu alma vuelve a integrarse en el yo superior. ¿Para qué? Para tener la experiencia que ha tenido. Pero ese fractal, esos gajos pueden ir a varios sitios, pueden ir a varios espacios dimensionales o varias experiencias, entonces pueden lanzar incluso dos mismos gajos en esta encarnación, en este momento y en este planeta, que es lo que se conoce como almas gemelas, vienen del mismo sitio. Ah, mira, ok. Sí. El caso del que ha hablado, esta persona que hizo la sesión 3 veces, esa persona que falleció en esta vida era su alma gemela. Eran la misma persona, sí. Entonces, Wow. el, el yo superior manda fractales para tener experiencias que al terminar esa vida vuelven a subir completando la experiencia de ese yo superior. Y cuando se habla, es que esta persona es un alma vieja, bueno, este yo superior ha tenido muchas experiencias y este yo superior puede haber mandado esos fractales a civilizaciones de las que hoy no tenemos noticia, pero que han estado allá. Típicamente, ¿qué es lo que vemos en regresiones a vidas pasadas? Muchas veces ese fractal ha estado en vidas pasadas en Lemuria o en Atlantis. A esas se le llaman almas viejas, porque han vivido muchas reencarnaciones en la Tierra, en muchos tiempos y en muchas civilizaciones. Entonces, el yo superior se nutre de todas esas experiencias. Y esta vida, por supuesto, tu fractal de alma lo tienes aquí, pero también han estado en vidas pasadas. Y eso es lo que va conformando experiencia. ¿Y por qué se habla de karma? Pues porque ese fractal ha venido y no ha aprendido. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces que vuelves a venir en otras circunstancias y en otro tiempo, pero a vivir esa experiencia. Y recuerdo un caso, porque en las sesiones de Dolores Cannon vemos una vida pasada pertinente para la situación que necesitas afrontar, y luego tienes una conversación con este Higher Self. Este Higher Self lo sabe todo de ti, ¿no? Entonces recuerdo una ocasión en la que hice una sesión a un señor que aparte tenía una enfermedad crónica y ya estaba muy mal. Y había tenido una vida en la que nada le había ido mal, le ha ido bien, todo mal, todo mal. No había un aspecto de su vida que funcionase bien. Entonces hicimos la sesión, fue una vida muy bonita, fue una vida de servicio en la época de los templarios. ¿De los qué? Y de los templarios. Mm. Y fue una vida muy bonita, con unas lecciones súper bonitas. Y cuando hablamos con el Higher Self, es la única vez de los cientos de sesiones que he hecho en el que el Higher Self lloraba. Y el Higher Self decía, es que va a volver a hacer lo mismo en la próxima vida porque no ha aprendido nada. Y esa es claramente una relación kármica. Y lo dijo claramente, va a volver a hacer lo mismo en el mismo tipo de vida, con las mismas circunstancias, porque no ha aprendido nada. Mm. ¿Y eso es común? Tener que vivir el mismo tipo de vida varias veces porque hasta Sí, que hay aprendas porque la veces, gente no... yo no diría que es común, yo diría que es frecuente y que claramente se ve en la vida pasada en el que la gente llega en un momento de su vida en el que esta es la lección que tienes que tomar. En unas claramente es un karma no cerrado, claramente esto no lo has aprendido, estás aquí por eso. Y diría que es más frecuente que común. Ujú. Vale, interesante. Y una pregunta, me gusta mucho la metáfora de la mandarina. Ujú. Yo me lo imaginaba como si fuera un vaso de agua y que una gotita de esa agua es la que va a reencarnar. Me gusta más el tema de la mandarina. Em, ¿Se puede, el higher self, el yo superior, puede mandar pedacitos de la mandarina al mismo tiempo en varias vidas diferentes? Sí, bueno, esto no lo podemos verificar, pero se dice que el espacio-tiempo es una dimensión superterrestre, pero pues los grandes místicos siempre han hablado de que para el alma no existe el tiempo. Entonces, como no existe el tiempo, la experiencia que tú estás viendo en esa vida pasada está pasando ahora mismo. Entonces, todas tus vidas pasadas están pasando, y presentes y futuras están pasando al mismo tiempo. Wow, ok. Sí. Y eso afecta, lo que pasa con una vida afecta en la otra. Sí, muchas veces he visto que
que cuando haces una sesión es bastante normal que haya gente que te diga, pues tengo una marca aquí que ha aparecido a los 35 años, por ejemplo. Y por casualidad vamos a una vida pasada en la que esa persona fallece más o menos a los 35 de una herida en el estómago, que es donde tiene la marca. Entonces, esa persona tiene 35 años y esa marca ha aparecido precisamente como un recuerdo de una vida pasada, sí. Wow. Entonces, sí, para el alma no existe el tiempo. ¿Y cómo funcionan los aprendizajes de cada vida? Si, por ejemplo, la persona de la que tú estabas hablando, que no aprendía, está viviendo varias vidas similares, aprendiendo, intentando aprender lo mismo una y otra vez, ¿sí? Bueno, lo que dijo su higher self en esa ocasión fue que en esta vida no había aprendido nada y que Ajá, iba a volver, y que iba a volver a repetir exactamente, esas fueron sus palabras, exactamente la misma vida porque no había aprendido nada. claro. Y yo hablé con esta persona al tiempo de hacer, siempre hablo con unas personas después de hacer la sesión para ver qué tal están, para ver si han asimilado las experiencias, el aprendizaje. Y volví a hablar con él, quedé para tomar un café y le dijo, bueno, qué tal estás y cómo te ha servido la sesión? Y me dijo, estuvo súper bien. Y dijo, ¿pero has cambiado algo? Digo, no. Digo, pero ¿cómo que no? ¿Para qué haces la sesión entonces? Digo, no. Yo soy así y no voy a cambiar. Tengo Ah, las cosas, tengo las cosas claras. Digo, bueno, pues ahí tienes un poco a la parte, a tu personalidad hablando. Dices, no, estoy convencido de lo que hago y no pienso cambiar por nada. Pues eso es lo que pasará. Su personalidad es una personalidad muy fuerte, está convencido del camino que lleva y de lo que le ha pasado en la vida y no va a cambiar. Pues bueno, y ahí mm, volvemos al mismo tema de la conciencia expandida. Él claramente todavía está muy apegado a la identidad, al ego que tiene en esta y no quiere cambiar, no quiere mirar sí, más opciones. y una de las inclinaciones o tentaciones que alguien puede tener es a juzgar. Y yo digo, no, ni por el forro, ese señor tiene su camino. Claro. Ese señor tiene su camino y ahí tiene que seguir. El otro día escribía en LinkedIn sobre una persona que también vino, que también tiene una vida complicada y tiene un hijo, bueno, pues con muchas adicciones y le decía, es que quien eres tú hoy es en parte gracias a tu hijo. Mm, Y me decía, pero Ángel, ¿podemos hacer algo por ayudarle? Y dije, mira, si crees, sobre todo, si él quiere y cree que esto le puede ayudar, por supuesto que sí, pero date cuenta que tiene su camino, no le intentes convencer de nada. ya. Cada alma tiene su camino, es como el camino del sufrimiento o el camino de la enfermedad. Cada uno tenemos nuestro camino y, y hay veces que viene la gente con intenciones, oye, quiero que me cures esto. No, no, esto no es eso. Esto no es eso. Y soy súper realista y súper franco. Si crees que esto te va a curar, no, no es eso. Y luego es cierto que en el proceso se producen cosas muy bonitas, pero quien viene con la intención de no, vengo aquí a sanar esto, no, te has equivocado, esto no es. Si quieres curarte, primero ve al médico, ve al psicólogo, ve a quien te pueda ayudar. Trata el problema que tienes desde todos los puntos de vista y cuando no se haya solucionado, vienes y hablamos, pero esto no es una curación, no. Mm, sí. Y has tocado un punto muy importante que está muy relacionado con el aprendizaje que yo vi en esa vida, y es no curar a la gente o no resolver el tema para otra gente. Muchas personas Sí. dicen, ¿cómo hago para ayudar a mi hijo? ¿Cómo hago para ayudar a mi abuela? ¿Cómo hago para ayudar a mi mamá? Y ahí tú dirías, es que no puedes, o sea, Sí, bueno, esta semana hice una sesión a una señora que tenía algo parecido. Y me tienes que ir a ayudar a no sé quién. Digo, pues me parece súper bien, pero y haz todo lo que puedas. Me decía, pero en la sesión podemos hacer algo por ella. No, este es tu camino. Este es tu camino, no, ni por el forro. Y le dije, mira, vamos a hacer la sesión, pero te aseguro una cosa. En la sesión van a aparecer personas y no me extrañaría nada que al terminar la sesión, porque energéticamente se les toca también, no me extrañaría que al terminar la sesión aparezcan de repente como sin querer
de repente te llamen y bueno, hizo una sesión y ¿quién aparecía? Su expareja y su mamá. Y son dos personas, sí, sí, dos personas y dos personajes que le han afectado muchísimo en su vida. Y bueno, terminó la sesión, fue súper bien, se fue, pues le di las típicas medidas de prudencia, no coges el coche, te vas a echar una siesta súper profunda, vas a dormir también profundamente. Y después de lo que yo pensé que es la siesta, le escribí y le dije, bueno, ¿qué tal estás? Y me dijo, no te lo vas a creer. Fue salir de la consulta, me llamó mi ex. Y no te lo vas a seguir creyendo porque me fui a casa y de repente aparece por la puerta mi madre. Y nos fundimos en un abrazo sin decir nada y se fue. Wow, Entonces, si tú puedes tener una súper buena intención por alguien, pero no, trabájate tus temas y si en esos trabajos aparece gente que son importantes para ti en esta vida por las razones que sean y aparecen en la sesión, bueno, no te lleves una sorpresa si de repente aparecen como si nada y quieren hablar o estar contigo o transmitirte nada, por ejemplo, un abrazo. claro. Y también es súper interesante porque, bueno, no sé si sea verdad, pero es lo que creo yo porque tuve una visión yo de tener como contratos con ciertas personas de mi familia de quienes me iban a generar problemas a mí o qué relaciones iban a ser difíciles, como si todo esto estuviera un poco arreglado desde antes. Sí, mira, cuando hacemos una sesión, yo siempre le digo a las personas, cuando en la sesión, en una vida pasada, los personajes se suelen repetir, en algún momento siempre voy a decir, mira, vas a prestar atención a los ojos y la mirada y las muecas de esa persona por si te recuerdan a alguien. O quédate solo con ese recuerdo. Y estamos en medio de la sesión, si es evidente, anda, si es mi hermano, por ejemplo. Y hay veces que simplemente se quedan con la mirada, van pasando personajes y luego al final de la sesión, cuando se está recuperando, siempre pregunto, ¿hay alguna persona de esa vida pasada que esté presente en la vida actual? Entonces siempre hay. Siempre. Y sí es verdad que se suele hacer un contrato de lo que vas a venir a aprender y de los protagonistas con los que vas a venir a aprender. Y por eso en las sesiones muchas veces se repiten, aparecen personajes que están en tu vida actual con otro rol. Y por ejemplo, pero aparece muchísimas, muchísimas veces. Por ejemplo, recuerdo una sesión que le hizo a una señora que tenía una afinidad brutal con una sobrina. Y yo no entiendo por qué me llevo tan bien con esta chica. Y claro, en la vida pasada en la que fue su hija. Y en esta era una sobrina, además una sobrina con una discapacidad. Entonces la tenía como súper arropada y súper protegida y su vida estaba súper unida a ella y eso pasa muchas veces. Recuerdo un caso un poco más en el camino este que estamos hablando de la vía del trauma, por ejemplo. Recuerdo una sesión en la que una persona eh, pues tenía su pareja actual y puede que lo haya contado en anterior, pero es que es un ejemplo tan bonito que creo que merece la pena. Tenía su pareja actual y su pareja actual es súper controlada. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas? ¿A qué hora vienes? Llevo 5 minutos esperando. Bueno, súper controladora. Pero esta persona tenía otra persona con la que había tenido una relación en la cabeza continuamente y no se le iba. Entonces, curiosamente, iba por un sitio, aparecía esa expareja. Iba por otro sitio, aparecía esa otra expareja. ¿Y cuál era la intención para la consulta? Oye, quiero descansar, quiero quitarme a esta persona de la cabeza y quiero disfrutar de mi pareja actual. Es que no para de aparecer y no me puedo olvidar de esta persona. Entonces fue a una vida pasada, esta persona fue directamente saltó a una vida pasada y además fue una vida súper breve porque en esa vida pasada, el momento en el que llegó la estaban matando, la estaban ahogando. Mm. Entonces la estaba matando un señor. Este señor era el dueño de una finca muy grande y esta persona era una persona muy humilde con el que había tenido varios hijos. Entonces, en el momento en el que la está matando, aparece en su casa uno de sus hijos. Entonces, uno de sus hijos ve toda la escena. Entonces, en el momento en el que decimos,
si reconoces a alguien de esa vida, la persona que le estaba matando era la pareja que ve todos los días y que se quiere quitar de la cabeza. Y el niño que apareció es su pareja actual, esa que es tan controladora, diciendo, ¿dónde estás? Claro, pues entiendo que si esa forma de personalidad es una reminiscencia de lo que le pasó en esa vida, pues quiere saber todo el rato dónde está su pareja. Y terminamos la sesión y ¿qué pasó? Que esa persona que veía cada dos por tres le llamó, oye, porque en las sesiones cuando aparecen personas toca su energía y de alguna forma, bueno, pues le llamó de una forma súper cordial y ella con sus palabras dijo, bueno, hasta nunca. Y se cerró y volvió a casa y su pareja actual también estaba pues tocado por no sabía qué, pero bueno, estaba muy entrañable y muy cariñoso y sí, muy amoroso. Entonces sí, esas cosas pasan. Entonces solemos venir en grupos de familias. Mm, Y quien más te ha querido en una vida, igual es el que más difícil lo está poniendo en esta. Pero es su papel, exacto. es el papel al que habéis convenido en hacer y por eso es bueno pensar que cuando alguien te trata mal, pues hay un aprendizaje detrás y yo y en mi perspectiva de vidas pasadas, pues sé que en otras vidas hemos compartido seguramente un papel totalmente distinto y muchísimo más bonito. Eso no significa relativizar lo que te está pasando ni por el forro, ¿eh? Que esta No, encarnación no es fácil y por lo menos yo no veo a nadie que tenga una vida fácil. Y no, nos creemos el personaje y lo que nos está pasando es súper real y como escribí hace poco, la vida se vive desde donde duele. Y estos son los aprendizajes que tienes en esta encarnación. exacto, exacto. Ay, qué lindo. Entonces uno siempre tiene unos amiguitos de alma con los que uno decide encarnar. Y se suele venir, sí, tienes una panda, sí, Sí, tienes una panda. y los roles van cambiando en cada vida. Entonces yo voy a ser el Sí. malo y tú vas a ser el Muchas malo en la próxima. ese grupo de almas, porque no todos vienen, evidentemente, muchas veces son parte de los que te ayudan en esta encarnación. Hay algunos de esos que son guías tuyos, que te están ayudando, sí. Qué lindo. Y otra cosa, bueno, por último, porque ya llevamos bastante tiempo hablando. Tú mencionaste vidas en Atlantis y en Lemuria. Me Sí. encantaría saber si has regresado a alguien que haya visto esas vidas, qué conocimientos tienes tú de esos tiempos. Bueno, sí, he regresado a vidas en Atlantis y en Lemuria, pero curiosamente las que he hecho yo fueron en el momento en el que la civilización desaparecía. Entonces fueron vidas súper breves. Y recuerdo una en la que el señor era sí, era como una figura espiritual en Lemuria, dentro de Lemuria, y vivía con muchísima tristeza al nivel tan alto al que habían llegado en todos los sentidos, pero no lo suficiente para prevenir la destrucción Mm, de la civilización. Y no recuerdo ahora muy bien, pero sé que desde Lemuria había alguna conexión, por lo menos con este señor, había una conexión con Atlantis y él presentía que la destrucción de Lemuria iba a venir desde Atlantis. Y ellos, me da la sensación por lo que salió en esa sesión, ellos sin ninguna razón para que destruyesen su civilización, pero de alguna forma me dio la sensación que había alguna confrontación con Atlantis. Y luego, sí, cuando uno hace una regresión, puede volver a cosas increíbles, puede volver a un animal. Yo he hecho ah, sí, sesiones, ¿en serio? he Ah, hecho no una, sabía. sí, sí, esta sesión fue súper bonita porque era un señor que venía con determinados problemas y para mí también fue una sorpresa. De repente, pues siempre pregunto, descríbeme cómo eres, me dicen, soy un mono. Y fue súper bonita porque los problemas que traía ese señor a la sesión eran exactamente los que tenía en... Él vivía en un ecosistema de animales y vivía en una jungla y él dentro de la jungla, en el ecosistema en el que vivía, tenía unas funciones y estaba todo súper bien orquestado y lo que tenía que ver era el rol que jugaba siendo un mono
en el ecosistema del resto de animales. Esa fue súper, súper bonita, es la única que he hecho en la que se ha vuelto al animal. Pero he hecho sesiones en las que uno vuelve a un ser espiritual sin cuerpo. Sí. He Y, hecho que sesiones, tienen, pero o sea, y se ve toda la vida, o sea, o cómo no, funciona. no, no, en esa no, en esa estuvo como diciendo lecciones que la persona que la hizo necesitaba saber desde el estado espiritual. No, no, no entró, aparte, claro, cuando uno no tiene cuerpo es difícil interpretar si eres joven, si eres mayor, y por supuesto que si uno es ser espiritual, llegar hasta el final, no, no vas a llegar hasta el final. Entonces, cuando ese ser espiritual le transmitió todo lo que quería decirle, ahí saltamos a otra cosa. Y me ha pasado lo mismo cuando uno hace una regresión a un ser pues extradimensional o de otra civilización. Y bueno, esas son muy, 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 muy llamativas. Sí, esas son súper llamativas, sí, porque la descripción es totalmente diferente, la misión es totalmente diferente, están haciendo una cosa totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Es muy bonito. Y luego de todas las que he hecho, siempre se regresa al pasado, menos una que vino un señor, un médico de Londres, y me llamó para hacer una sesión. Es la única que he hecho que ha saltado al futuro, Uh. de, de su vida actual. Ah, de la misma vida. Sí, Wow, sí. wow. ¿Y cómo funciona eso? No sé lo que pasó ahí, pero lo que sí, la vida actual que vivimos en su futuro es, él claramente se describía como está ahora, pero bastante transformado y ocupando una figura relevante a nivel mundial para el cambio que decía que se iba a producir en la humanidad, no dentro de mucho tiempo. Ah, Y luego fue muy bonita porque yo siempre pregunto al final de la sesión, o bueno, hay algún mensaje que esta persona necesita escuchar. Y me dijo, no, pero tengo uno para ti. Y me dieron a mí uno. para ti personal. Sí, sí, para mí personal. El alma, o sea, el alma, el higher self, el yo superior, tenía un Sí, mensaje para ti. sí, Ay, sí. qué lindo. Bueno, también me ha pasado que en algunas veces a personas que les he hecho una regresión yo he aparecido como un personaje. Wow. Sí. O sea, que la gente que está en regresión dicen, ah, ese eres tú, Ángel, ese eres tú. Oh, Le digo, no, cuando hago la pregunta típica, bueno, fíjate en esa persona, en los ojos, en la mirada, en el gesto y dime si te recuerda a alguien. Pero si eres tú. qué Sí, bueno. solo me ha pasado dos veces, ¿eh? Y tú no Que, tienes recuerdo de esas vidas. bueno, sí, más o menos, Sí. sí. Eso es algo que te quería preguntar desde antes. ¿Es malo o bueno decirle a la gente, por ejemplo, si tengo una amiga o una hermana que vi en una de mis vidas pasadas, decirle, te vi en mi vida pasada? ¿Tiene Eh, puede yo haber no, algún riesgo? no riesgo ninguno, el que no lo pueda entender y el que te diga cómo es que pasa a esos espacios, ¿no? Pero no, yo hay gente pues a la que no creo que sea sensible a este tipo de temas y por supuesto no lo comento, ¿no? Vale, pero no puede haber como un trigger, como un efecto No, que no, lo reaccione. que sí lo que sí digo a la gente es los que deciden, bueno, es que he visto en YouTube un ejercicio para ir a una vida pasada. Digo, bueno, es que primero, cuando entras no sabes lo que te vas a encontrar. O Mm, sea, siempre es mejor ir acompañado. Y segundo, entrar, vale, entras, pero es que hay que salir. claro. Y luego le digo a la gente, porque la gente me cuenta, no, estuve con no sé quién haciendo una sesión y me cuentan cosas, digo, pero ¿qué es esta falta de rigor? No se puede hacer así. Porque claro, luego hay que llamar a la conciencia para que se vuelva a integrar en todo tu ser. Mm, Y luego, claro, escuchas cosas, no, jo, es que he estado, después de hacer una sesión, estuve 6 meses como que no he estado en mí. Joder, es que no se hacen las cosas así. mm, No es un juego. no es un juego. Claro, cuando uno viaja dimensionalmente a otros espacios, tiene que saber muy bien lo que hace. Mm, Y luego es cierto que en esos espacios extradimensionales no estás solo. mm, No estás solo, recibes la influencia de quienes habitan en esos otros espacios dimensionales y claro, depende de cómo te vean, se quieren poner en contacto contigo.
es normal. Claro, Entonces tienes que saber cómo responder. claro. Pero eso Entonces, puede no. ser peligroso de alguna manera. Sí, yo no sé si llamarlo peligroso o imprudente, por supuesto, porque, a ver, puedes ir extradimensionalmente a un nivel de vibración alto o a un nivel de vibración bajo. Mm, Entonces, en ese mundo dimensional hay seres o entidades o entes que vibran alto y vibran bajo y no te quieres volver con uno. O ujú. sea, siempre hay que O sea, no cerrar. quieres volver, no quieres regresar con uno, ¿eso dices? Claro, no quieres volver con una energía pegada contigo. Ah, claro. Entonces, primero, siempre hay que tener una intención, hay que limpiarse y hay que protegerse. Nunca vas como un temerario. Y es como, hice hace poco un curso de meditación en el que sí que exploramos diferentes espacios dimensionales. Y después de una clase me viene una señora y me dice, es que me apunté a un curso de registros acásicos y no he conseguido nada. Digo, pero ¿cómo vas a conseguir nada si no sabes meditar? Ese es el problema de hoy muchas veces, es que no sabes meditar. ¿Cómo vas a entrar al registro acásico? Igual tienes supercapacidad y muy bien, ¿eh? Vas y entras. Pero no has ido al gimnasio a practicar. Si practicas y llegas, igual es por casualidad, pero hay que practicar para llegar ahí. Entonces, sí, en esos espacios hay un poco de todo. Y bueno, hay un poco de todo con la gente que no es sensible, que dice, uy, qué mal me siento aquí, o esta noche he sentido mucho miedo porque no sé qué, no sé cuál. Claro, es que en esos espacios dimensionales pues habitan esos seres dimensionales, sí. Y hay los que vibran bajo y los que vibran alto. Debería haber como un manual de cosas básicas que Sí, todo el mundo debería saber hacer. El primero de todos creo que es regular el sistema nervioso. totalmente. Uno mismo aprender a regularse, que cuando te pasa algo o recordaste algo o tienes un trigger, saber cómo manejar tu cuerpo para poder respirar y relajarte y poder pensar Sí, conscientemente. fíjate, es que eso lo he pensado yo muchísimas veces, si no hay ni tan siquiera una oferta externa reglada para llevar un camino básico de lo que se debería saber. Desde luego en el sistema educativo no existe. Y en el sistema que no es educativo hay tanta oferta que ahí hay de todo. Hay quien no sabe nada y predica Ujú. y hay gente muy buena también, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero es lo que tú dices, hay cosas que todo el mundo debería saber. Así no quisieran practicar eh, cosas tan esotéricas o espirituales de las que estamos hablando, pero todo el mundo debería saber meditar, todo el mundo debería saber por lo menos silenciar un poco ese diálogo interno que tienen, saber Mm, relajar su sistema nervioso, eh, saber limpiarse de energías que no son suyas, o por lo mm, menos identificar si tienen energías que no son suyas o pensamientos que no son suyos. sí, Pero bueno, eso puede ser un proyecto para el futuro. exactamente, una escuela de espiritualidad. Un libro que sea como para dummies. Es verdad, bien Es que pensado. bueno, yo también lo necesito. Lo necesitamos todos, ¿eh? Sí, sí, vale. Muchas gracias, Ángel, como siempre, darnos una gran conversación, educación y bueno, tu energía en general es muy linda, así que muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Muchas gracias, Kat. Y espero que volvamos otra vez a tener otra conversación. Voy a preguntar si hay gente que quiera preguntar algo en específico, algún tema, quizás hayan preguntas frecuentes y podemos verlas en la próxima llamada. De ¿Te parece? maravilla. Vale. Muy ¿Y te bien. gustaría decir algo antes de colgar? Contarnos. Bueno, hemos hablado un poco superficialmente de algo que es muy importante y es la importancia del silencio interior, ¿no? Y de cómo todo el sistema nos invita a estar constantemente con el ruido, estar con el ruido, la música, y es súper importante despejarse de todo y encontrar tiempo para uno mismo. Y esa es mi invitación, aparte de que estas vacaciones para mí son un periodo de reflexión súper bonito por la connotación religiosa y por todo, es una súper invitación a estar en silencio. Entonces, mi consejo, vamos a encontrar tiempo solo para estar con nosotros mismos sin más distracción. Sí, de acuerdo contigo. Qué lindo mensaje. Perfecto. Bueno, Ángel.
voy a colgar. Muchas gracias por todo. Muy bien. Adiós.